tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. El título de este mensaje es Bendiciones establecidas. ¿Pueden repetir conmigo este título? Bendiciones establecidas. A veces nosotros caemos en el error de ver a las bendiciones de Dios como si éstas fueran fluctuantes, como si fueran y vinieran, como si en un momento estuvieran y en otro momento ya no estuvieran. A veces decimos cosas como que Dios nos bendijo en cierta etapa del pasado, como si Él no nos hubiera bendecido en ninguna otra etapa del pasado. O decimos, ahora en el presente Dios sí me está bendiciendo, como si en algún momento Él sí bendijera y en otro no. Y a veces decimos, espero que Dios me bendiga en el futuro, cuando realmente desde la perspectiva divina, sus bendiciones ya han sido establecidas. Sus bendiciones no van y vienen, están establecidas. Y entenderemos el porqué de este título a lo largo de la predicación. La historia nos demuestra que la predicción del futuro es, en el mejor de los casos, una tarea sumamente complicada. Incluso los expertos en diferentes campos, áreas y ramas han cometido errores garrafales en sus proyecciones y predicciones futuristas. Por ejemplo, en 1929, Irving Fisher, profesor de economía de la Universidad de Yale, una de las universidades más prestigiosas del mundo, afirmó equivocadamente: las acciones de la bolsa han alcanzado lo que parece ser una meseta o cima permanentemente alta. Tan solo unos meses después de que Fisher dijera esta afirmación predictiva, Wall Street se desplomó. En 1962, como sé que hay músicos, me gusta dar ejemplos de la música. En 1962, Mike Smith, ejecutivo de Decca Records, rechazó a una banda llamada los Beatles, augurando que esta sería un fracaso. Mike Smith dijo, no nos gusta su sonido y la música de guitarra está desapareciendo. Para nadie es un secreto que los Beatles se convirtieron en una de las bandas más exitosas en el mundo de la música. En 1977, el año en que nací, Ken Olsen, fundador y presidente de Digital Equipment Corporation, declaró: no hay ninguna razón por la que alguien quiera tener una computadora en su casa. Y en nuestra generación no podemos vivir sin una computadora. Para estos tres expertos en distintas ramas, el tratar de seguir lo que ellos entendían como las tendencias del futuro les representó un rotundo fracaso y quizás hasta quedar en un ridículo histórico. Las cosas que parecen ser apuestas seguras a menudo fracasan, mientras que las perspectivas más improbables pueden terminar siendo un éxito desbordado. ¿Te identificas con esto? ¿Te ha sucedido algo similar a ti? Ahora bien, si predecir el futuro es difícil, incluso para las personas expertas y para académicos brillantes, ¿qué hay acerca de controlar el futuro? Si tenemos dificultades para predecirlo, créame, controlarlo para nosotros es imposible. Los seres humanos nos autoengañamos cuando pensamos que estamos en control del futuro. Eso es una utopía. Pero más allá de la generalización,
personalicemos esto. ¿Qué pasa si no te gusta el panorama aparentemente inevitable que te depara el futuro? ¿Hay algo que puedas hacer al respecto? ¿Cómo enfrentas y superas los problemas que están mucho más allá de tu alcance y de tu capacidad de control? ¿Es posible encontrar ayuda y esperanza fuera de ti mismo cuando no se divisa una salida? Si me permites la metáfora, quizá tu situación sea el equivalente a encontrarte atrapado en un túnel oscuro, observando a lo lejos un tren expreso con su luz que se está aproximando a toda velocidad y solo te queda esperar que te aplaste y que todo se acabe. Porque no hay una solución, no hay una salida de ese túnel. Alrededor del siglo XV a.C., esa era la situación en la que se encontraba un rey llamado Balac. Él era el rey de Moab. Una enorme fuerza amenazante. Los israelitas, con una población de entre 2,5 millones a 3 millones de personas, se habían concentrado en su frontera, en las llanuras de Moab. ¿Alguna vez has visto una caravana de estas personas que están migrando rumbo al norte y te impresiona? Solo imagínate lo que era en aquel contexto, que las poblaciones eran menores a la densidad que hoy vemos en la tierra, que de 2 millones a 3 millones de personas estuvieran ya en tu frontera. Estos israelitas ya habían derrotado y destruido, arrasado a Or, el rey de Basán, y a Sehón, el rey de los amorreos. Por consiguiente, Balac, el rey de los moabitas, sabía que si enfrentaba a los israelitas en una guerra convencional, estaba perdido. Sería derrotado inevitablemente. Porque para este rey era imposible derrotar a los amorreos, y los amorreos ya habían sido derrotados. La única solución que encontró en su mente fue convocar a un famoso profeta y vidente de renombre internacional llamado Balaam, con la esperanza de que a través de él pudiera adquirir un arma de destrucción masiva. Esta arma de destrucción masiva no sería atómica ni química como en nuestros días, sino espiritual. Una maldición de los dioses que, según el rey, lograría cambiar el futuro de Israel y por lo tanto también el suyo propio y el de los moabitas a los que él gobernaba. Quizá muchos de nosotros recordamos a Balaam por el episodio en el que el burro parlante que cabalgaba le habló. No me llama tanto la atención que el burro haya hablado, sino que Balaam le haya contestado al burro. Eso me da más curiosidad. Pero no nos hagamos, ¿verdad? Muchos les hablamos a nuestras mascotas como si fueran gente. Y por cierto, esta es una manera de decir, Balaam, hasta un burro tiene más visión espiritual que tú. Este burro pudo ver antes que tú al ángel con la espada desenvainada que estaba en el camino. En un hallazgo arqueológico descubierto en el año 1967 en una excavación en Tel Deir Alá, al este del río Jordán, en la actual Jordania, se halló una inscripción que data de alrededor del año 800 a.C. Aunque Balaam es un personaje del siglo XV a.C., esta inscripción es del 800 a.C. y esta habla de Balaam en un lenguaje muy interesante. Es una especie de híbrido entre arameo y cananeo. Y lo presenta como el vidente de los dioses. Podemos ver la fotografía de esta inscripción. Balaam, el vidente de los dioses. Así es, Balaam era un profeta mesopotámico famoso que practicaba las religiones del antiguo cercano oriente, adorando y sirviendo a todos los dioses de la tierra en un politeísmo y también enoteísmo que él practicaba. El enoteísmo significa que
Él entendía que los dioses tenían jerarquías y también jurisdicciones sobre ciertas poblaciones y sobre ciertas zonas geográficas. En su desesperación, al verse acorralado, el rey Balac cayó en la necedad y la locura de las falsificaciones espirituales. Por favor, repitan conmigo, falsificaciones espirituales. Este concepto es bien importante a lo largo del mensaje. Buscando cambiar su suerte presente y controlar, según él, el futuro. Su recurso eran estas falsificaciones espirituales. El mensaje que el rey Balac envió a Balaam por medio de sus súbditos nos muestra esto. En Números capítulo 22, versículo 6, te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito y a quien tú maldices queda maldito. Observen la fama y la reputación de la que gozaba el profeta Balaam en el mundo pagano. Ahora bien, en el pueblo de Dios, ¿quién era el único que si maldecía a alguien quedaba maldito y que si bendecía a alguien quedaba bendito? En el pueblo de Dios, ¿quién era el único que tenía esa prerrogativa? Sin miedo. ¿Quién? Dios. O sea, en esta cosmovisión pagana, Balac prácticamente deifica a Balaam diciéndole, a quien tú maldigas quedará maldito y a quien tú bendigas quedará bendito. Y esa es la fama que tienes y te ha funcionado. Por eso te quiero contratar. Esto no era más que una ilusión mística, mágica y supersticiosa, un absoluto engaño humano totalmente incongruente con la realidad divina. El rey pretendía que por medio de un profeta se pudieran revertir las bendiciones establecidas por Dios para su pueblo. He allí el porqué de este título. Bendiciones establecidas. Esta era la secuencia desastrosa. Un líder político en apuros o aprietos que cree que al darle dinero a un profeta famoso internacionalmente lograría manipular a Dios hasta el grado de doblegarlo para que en lugar de hacer su voluntad soberana hiciese la voluntad humana. ¿Les parece familiar? No hay nada nuevo bajo el sol, diría la sabiduría de Salomón, ¿no? Cualquier parecido con la realidad y las prácticas actuales en el mundo evangélico no son meras coincidencias. O no es mera coincidencia. Eso quizá pudo haberles funcionado ilusoriamente y hasta cierto punto con los falsos dioses mesopotámicos detrás de los cuales operaban demonios. Pero ahora, tanto el rey Balac como el profeta Balaam se habían topado con el único Dios verdadero y su pueblo. Lejos de que Balaam pudiera ejercer cierto control sobre la deidad, como solía suceder cuando se le pagaban grandes cantidades de dinero por hacerlo, ahora es el Señor quien controla y domina, doblega a Balaam. El famoso y renombrado profeta Balaam, reconocido internacionalmente por la efectividad de sus maldiciones y sus bendiciones, es ahora reducido a convertirse en un simple mensajero que es dominado por Dios, el único Dios verdadero. Un aspecto de la locura de buscar seguridad en las falsificaciones espirituales es el enorme gasto que éstas requieren o representan. Incluso en el presente, existe toda una industria espiritualizada que ofrece falsa seguridad a cualquier postor a cambio de dinero. 3 veces, en 3 lugares diferentes, Balaam hizo que su cliente Balac pasara por rituales sumamente costosos. En cada una de estas 3 ocasiones tuvo que construir 7 altares y sacrificar en cada uno de estos un novillo y un carnero, llegando a un total de 21 novillos y 21 carneros, que eran los animales sacrificiales más caros en el contexto del antiguo y cercano Oriente. A este gasto se le añade el costo de enviar a los mensajeros reales en 2 ocasiones para persuadir a Balaam para que se presentara ante el rey. Además, el costo enorme del banquete ostentoso de bienvenida para este profeta y el pago prometido de una recompensa económica
considerable como parte del contrato o el convenio espiritual que tenía como finalidad maldecir a Israel. Los servicios de Balaam ciertamente estaban muy lejos de ser baratos y su fama incrementaba las tarifas. Cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia. Un hecho que es igualmente cierto para aquellos que han adoptado las doctrinas, las prácticas y las metodologías de Balaam en la iglesia cristiana en el tiempo presente, a los cuales el Nuevo Testamento denuncia con total claridad. Segunda de Pedro 2:15. Se refiere a los falsos profetas, a los falsos maestros. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, también llamado Balaam, hijo de Beor, depende de cómo se haga la transliteración del griego al castellano, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Es decir, le encantaba el dinero mal habido. Judas 1:11, lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín, por amor al dinero cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. Es decir, el destino de los falsos maestros, los falsos profetas actuales que siguen las doctrinas y metodologías de Balaam es morir en la rebelión de Coré. Las falsificaciones espirituales no solamente requieren de rituales costosos y pagos monetarios exorbitantes a un supuesto profeta famoso, sino que además están llenas de incertidumbre. Por ejemplo, después de la primera serie estrafalaria de sacrificios, Balaam le dijo a Balac, observen esto, voy a ver si el Señor quiere reunirse conmigo. Realmente hay hasta como humor en esta historia porque el procedimiento de Balaam está lleno de expresiones inciertas como voy a ver si, quizás, tal vez. Este profeta pagano no podía garantizar los resultados del proceso, pero sus servicios y honorarios eran altamente costosos. Cualquier otro parecido con la realidad actual no es coincidencia. En su primer intento, Balaam trató de maldecir a todo el campamento de Israel, tal como lo relata el capítulo 22, versículo 41 del libro de Números, que por cierto, en hebreo se llama Bemidbar, este libro, que significa en el desierto. Entonces, cuando yo digo el libro de Números, un hebreo piensa en el libro en el desierto, porque relata lo que Israel vivió en el desierto. Al día siguiente, Balac llevó a Balaam hasta la cima de Bamot Baal, un monte lleno de idolatría, porque se creía que los dioses habitaban las cimas de los montes, y desde allí Balaam vio la parte más extrema del pueblo. Desde la altura, Balaam podía divisar todo el campamento de Israel. Sin embargo, las únicas palabras que pudo pronunciar fueron de bendición. Veamos esto en Números capítulo 23, versículos del 7 al 10. Entonces Balaam pronunció estas palabras proféticas. Balac, el rey de Moab, me trajo de Aram, me hizo venir de los montes del oriente, me pidió venir y maldecir a Jacob, me ordenó desearle el mal a Israel. Recordemos que Jacob e Israel son prácticamente sinónimos. ¿Y cómo maldecir a quien Dios no maldijo? ¿Cómo condenar a quien el Señor no ha condenado? Desde lo alto de las peñas puedo verlo, desde las colinas puedo observarlo. Es un pueblo que habita confiado y que las naciones no toman en cuenta. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o la cuarta parte del pueblo de Israel? Espero morir como mueren los justos. Espero tener el mismo final de ellos, y lo cierto es que no lo tuvo. Balaam pasó a la historia como un ícono, como un emblema de un falso profeta corrupto, amante del dinero. E irónicamente fue asesinado tiempo después por los mismos israelitas a los que bendijo en 4 ocasiones. El segundo intento de Balaam fue más limitado en alcance. La estrategia era tratar de maldecir por lo menos a una parte de Israel. Es decir, si no podía lograr maldecir a todo el pueblo, quizá en esta ocasión podría al menos lograr maldecir a una pequeña parte de ellos, esperando que esto los debilitara. Por eso
fue a otro lugar donde en lugar de divisar la totalidad del campamento de Israel, miraba solamente una parte del mismo. Este segundo intento también fue un rotundo fracaso porque en lugar de lograr emitir una maldición, terminó bendiciendo al pueblo de Israel por segunda ocasión. Leamos Números 23, versículos del 18 al 24. Dice, y Balaam pronunció estas palabras proféticas. Vamos, Balac, ponte de pie. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. A continuación, en el versículo 19, vemos las palabras más conocidas de Balaam. Estas están en su segundo oráculo, segunda profecía. Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Algunos de ustedes recuerdan mejor este versículo en la Reina Valera 1960 que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Versículo 20, yo he recibido la orden de bendecir. La bendición de Dios no puedo revocarla. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está establecida, no es fluctuante, no viene y se va, y es irrevocable. Ni siquiera el profeta más famoso la podía quitar. Y luego el versículo 21 es conmovedor, dice, Dios no ha hallado iniquidad en Jacob, ni ha encontrado perversidad en Israel. Pero lo cierto es que el libro de Números nos habla de un error tras otro, tras otro, tras otro de los hebreos. Lo que pasa aquí es que Dios los está viendo a través del filtro de su misericordia, de su gesed, de su amor inagotable. El Señor, su Dios, está con ellos y ellos lo aclaman como su rey. Dios los ha sacado de Egipto con la poderosa fuerza de un búfalo contra Jacob. Nada pueden las brujerías contra Israel. Nada valen las artes mágicas. Siempre me he preguntado por qué hay tantos evangélicos con miedo a hechicerías, brujerías y artes mágicas. Nosotros somos el pueblo de Dios en el nuevo pacto. E incluso un profeta pagano aquí tiene que reconocer que estas brujerías, hechicerías y artes mágicas nada pueden hacer contra el pueblo de Dios. De Jacob, que es Israel, se dirá, miren lo que ha hecho Dios con ellos. Este pueblo se levantará como un león, como león rugiente se pondrá de pie. No se echará hasta haber devorado la presa, hasta saciarse con la sangre de los muertos, de sus enemigos. En su tercer intento, desde un lugar diferente, Balaam no solamente no logró maldecir a Israel, sino que además la volvió a bendecir. Leamos el capítulo 24, versículos del 3 al 9, donde se encuentra su tercer oráculo o profecía. Y él pronunció estas palabras proféticas. Así dice Balaam, hijo de Beor, así dice el hombre de penetrante mirada. Qué autoestima, ¿verdad? Vemos que los profetas falsos también tienen sus poses, ¿verdad? Miren mi penetrante mirada. Así dice el que oye la voz de Dios, el que recibe visiones del Omnipotente. Empieza a reconocer atributos en Dios. El que postrado mantiene abiertos los ojos. Qué hermosas son tus tiendas, Jacob. Qué hermosas son tus habitaciones, Israel. No puedo evitar imaginarme a Balac volteando a ver a Balaam. Si no vas a ayudar, tampoco estorbes. Si no los vas a maldecir, por lo menos no los bendigas. Versículo 6, expandidas como los arroyos, como los huertos a la vera del río, como los aloes que el Señor ha plantado, como los cedros cercanos a las aguas. De sus afluentes mana agua en abundancia, sus semillas estarán bien regadas. Su rey es más importante que Agag y su reinado será enaltecido. Dios lo sacó de Egipto y le infundió las fuerzas de un búfalo. Devorará a las naciones enemigas, les desmenuzará los huesos y las traspasará con sus saetas. Se pone al acecho como un león, se agazapa como leona. ¿Quién lo azuzará o incitará? Benditos sean quienes lo bendigan y malditos sean quienes lo maldigan. ¿Les suenan familiares estas palabras? ¿Perciben el eco
del pacto de Dios con Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, leamos dicho texto. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estaba más que probado que como arma de destrucción masiva, Balaam demostró ser no solo impotente, sino también contraproducente para su cliente. No solamente no pudo maldecir a Israel, sino que además no pudo evitar bendecir a Israel repetidamente a costa de su contratista, el rey Balac. Es más, cuando el rey Balac finalmente perdió la paciencia con Balaam, y con toda razón, después de estos 3 intentos fallidos, entonces trató de echarlo, pero como buen mercader espiritual, Balaam le dice: voy a hacer una cuarta profecía, un cuarto oráculo gratuitamente. Y entonces vuelve a lo mismo. Se ve imposibilitado y no logra maldecir a Israel. Y termina bendiciéndolo por una cuarta ocasión. Pero ahora hay algo más. Profetiza la venida del Mesías, Jesucristo. Veámoslo en Números 24, 15 al 24. Y Balaam pronunció estas palabras proféticas. Así dice Balaam, hijo de Beor. Así dice el hombre de penetrante mirada. Así dice el que oye la voz de Dios, el que tiene los conocimientos del Altísimo, el que recibe visiones del Omnipotente, el que postrado mantiene abiertos los ojos. Ahora observen esta profecía mesiánica, especialmente en los versículos del 17 al 19. Yo lo veré, pero no en este momento. Lo contemplaré, pero no de cerca. De Jacob, oh Israel, saldrá una estrella. Un cetro surgirá en Israel. Ahora, hago una pausa acá. Uno de mis profesores, el doctor Craig Blomberg, dice que los magos del Oriente, paganos, que llegaron al encuentro de Jesús en su niñez, parecen ser los que cumplen una profecía dada por un profeta pagano acerca de la venida del Mesías, porque una estrella saldría en Israel o de Israel. Ahora, ojo con esto. Este Mesías venidero herirá a Moab en las sienes. Me imagino a Balac. Te contraté para que nos salvaras el pellejo y ahora dices que nos van a hacer pedazos. Y descalabrará a todos los hijos de Set. Edom será conquistado, también Seir será tomado por sus enemigos, pero Israel realizará grandes proezas. De Jacob saldrá un conquistador y acabará con los que aún queden en la ciudad. Luego Balaam se fijó en Amalek y pronunció estas palabras proféticas. Amalek es una nación importante, pero al final desaparecerá para siempre. Al ver a los kenitas, Balaam pronunció estas palabras proféticas. Tú habitas en un lugar seguro, has construido tu nido en la roca. Con todo, kenita serás echado al fuego y Asiria te llevará cautivo. Y Balaam pronunció también estas palabras proféticas. ¡Ay! ¿Quién podrá seguir con vida cuando Dios se decida a actuar? De las costas de Kitim vendrán naves que afligirán a Asiria, lo mismo que a Eber, pues también ellos perecerán para siempre. En síntesis, la victoria del Mesías venidero sería total, completa y rotunda sobre todos sus enemigos, sin excepción. Todo esto nos lleva a comprender que las falsificaciones espirituales, los pagos monetarios a profetas famosos y los rituales costosos, las metodologías y las fórmulas humanas, nunca, nunca, nunca doblegarán al Dios verdadero y soberano, ni tampoco podrán controlar el futuro que solamente está en sus manos divinas.
no hay nadie que pueda bendecir o maldecir, sino solamente el Dios soberano. Ahora bien, las falsificaciones espirituales suelen hacer afirmaciones grandiosas sobre sí mismas y prometen darnos grandes recompensas y una falsa sensación de seguridad, pero al final resultan costosas, inciertas y en última instancia impotentes, fútiles e inútiles. Estas falsificaciones espirituales son, en una sola palabra, estafas. Y muchos evangélicos han caído en ellas. No hay nada, absolutamente nada. No hay bendición ni maldición que valga en un falso profeta. Me viene dando igual que un falso profeta diga una bendición para mí, porque ya mis bendiciones están establecidas. No necesito que nadie las provoque. Y me viene dando rotundamente igual que un falso profeta me maldiga, que por cierto ya lo han hecho varios. Me da igual. No hay bendición ni maldición que valga en los falsos profetas ni en los charlatanes religiosos que dicen cosas como: si estás bajo mi cobertura, serás bendecido, y si te vas de mi cobertura, estarás bajo maldición. Ojalá la gente pudiera responder: un momento. La última vez que leí la carta a los Efesios, vi que el Padre me ha bendecido en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Y no es por estar bajo tu cobertura, farsante y charlatán, mentiroso, embustero. Ojalá la gente abriera sus ojos. No hay bendición ni maldición que valga en videntes, hechiceros, brujos, psíquicos, mediums, ni en la astrología o los horóscopos, ni en ninguna otra fuente que no sea el único Dios verdadero revelado por medio de su Hijo Jesucristo y que mora en nosotros con su Espíritu Santo. De acuerdo al pacto abrahámico, el único que puede bendecir o maldecir es Dios. Y Él ha decidido bendecirnos porque estamos en Cristo. El pacto abrahámico tuvo cumplimiento gracias a que de la simiente de Abraham vino el Mesías Jesucristo. Y en esa cruz Él nos perdonó de nuestros pecados, nos limpió de nuestra maldad, nos redimió, nos hizo libres, nos salvó e hizo benditas a nuestras familias. El único que puede hacer benditas a las familias de la tierra es Jesús. Las falsificaciones espirituales no tienen poder. Y me preocupa ver a tantos evangélicos en tantas supersticiones. Erasmo de Rotterdam decía que miraba a tantos cristianos que, ya sea por negligencia o ignorancia, eran más supersticiosos que los paganos. ¿De verdad crees que un brujo tiene poder sobre ti? ¿Que un hechicero? ¿O que un falso maestro, un falso apóstol tiene algún tipo de efecto sobre ti para bendecirte o maldecirte? O llevémoslo al ámbito más personal. ¿Crees que esa maldición que tu propio padre pudo haber dicho sobre ti tiene algún efecto, de verdad? O quizá tu misma madre te maldijo. He visto esos casos. O alguien que te había
prometido lealtad eterna, terminó maldiciéndote. O un profesor, una autoridad, un jefe, alguien te marcó y dijo una maldición sobre ti y la creíste. Y ahora piensas que las aflicciones que ofrece un mundo caído son por esa maldición que alguien dijo. ¿De verdad tan debilucho crees que es Dios? ¿Crees que la cruz es nada? No hay bendición ni maldición que valga a menos que venga del Dios verdadero. Las falsificaciones espirituales no tienen poder para afectar el pasado, ni el presente, ni el futuro. Lo mismo sucede con las muchas cosas creadas a las que equivocadamente nosotros les ofrecemos nuestra lealtad y confianza, convirtiéndolas en nuestros ídolos. De alguna manera, para el rey Balac, Balaam se convirtió en un ídolo al que le apostó todo y que le falló rotundamente. De la misma manera, todos los ídolos que nosotros fabricamos en nuestros corazones son tan impotentes e inútiles como Balaam. Criticamos a Balac por apostarle todo a Balaam, pero muchos de nosotros le apostamos todo a los ídolos que hemos fabricado en nuestros corazones. Por ejemplo, algunos buscan su valor y su seguridad en el dinero y las posesiones. Pero delante de Dios, nuestro valor y seguridad no provienen de las riquezas que poseamos. Y de la misma manera, la ausencia de las riquezas tampoco nos define. Incluso la pérdida total de estas no puede robarnos nuestra dignidad ni nuestra confianza en Dios. Soy el mismo en Dios, con o sin dinero. Otros buscan su validación en el poder o la influencia, pero lo cierto es que el poder y la influencia no pueden llenarnos ni satisfacernos. La pérdida total del poder y la influencia tampoco puede hacer que nuestra vida carezca de sentido si estamos en Cristo. Algunos buscan su significado supremo en la aprobación de las personas. Pero ganar el amor, la admiración y los aplausos de una persona en particular no es donde reside nuestro valor ni nuestra seguridad. Ni seremos destruidos si esta persona nos deja de amar, admirar y aplaudir, por más dolorosa que pueda llegar a ser su pérdida. Ninguna de estas cosas creadas puede hacernos ni deshacernos, porque somos hechura suya, creados de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras que Él dispuso de antemano. El dinero no me hace ni me deshace. El poder y la influencia no me hace ni me deshace. El amor y la admiración, el aplauso de los demás no me hace ni me deshace. Quien me ha hecho es Cristo. Soy hechura suya, creado de nuevo en Él para buenas obras que Él dispuso de antemano. Ninguna de estas cosas creadas puede hacernos, ni deshacernos, bendecirnos, ni maldecirnos, aunque continuamente actuemos por desgracia como si realmente pudieran hacerlo. El poder que hemos atribuido a estos ídolos que hemos creado para nosotros mismos se hace evidente en la forma en la que nos entregamos tan devotamente a ellos, satisfaciendo sus demandas y teniendo tanto miedo de perderlos. Ilusamente nos preguntamos cosas como, ay, ¿qué sería de mí sin el dinero o las posesiones? Ay, ¿qué sería de mí sin el poder y la influencia? ¿O qué sería de mí sin la validación, el reconocimiento, el amor y el aplauso de los demás? El psiquiatra Jeffrey Satinover dijo la siguiente frase que me parece memorable: los ídolos piden cada vez más mientras dan cada vez menos, hasta que eventualmente exigen todo y no dan nada. Eso es exactamente lo que Balaam le hizo a Balac. Balaam le pidió cada vez más a Balac y finalmente no le dio nada. Irónicamente, exigiéndonos todo sin darnos nada, los ídolos llenan nuestros sueños, pero también nuestras pesadillas. Dan forma a nuestros gastos
acciones y relaciones. Como Balaam, nuestros ídolos son sumamente costosos, tanto en términos financieros como en términos de desgaste y la agitación que generan en nuestras almas. Pero al final, como todos los ídolos, son impotentes para cumplir, no solo con sus promesas, sino también con sus amenazas. El único que realmente cumple lo que promete a la perfección es el Dios verdadero. Quiero regresar a las palabras más conocidas dichas por Balaam en su segundo oráculo o profecía. Aquí Balaam se dirige al rey Balac y le dice: Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo llevará a cabo. Necesito que usemos un poco nuestra imaginación. Básicamente esto es lo que sucede aquí. En su segundo intento por maldecir a Israel, Balaam le dice al rey Balac: con este Dios, el Dios de Israel, mis métodos y fórmulas que sí funcionaron y fueron exitosos con otros dioses y que me hicieron famoso, no sirven de nada. Este Dios no es como los otros dioses. Los dioses del antiguo cercano oriente eran caprichosos. A veces estaban de buenas y de malas. Los dioses del antiguo cercano oriente eran impredecibles, no se sabía qué esperar de ellos, pero también eran manipulables y sobornables. Y Balaam llega a esta convicción: el Dios de los hebreos no es como los otros dioses, pero además agrega: este Dios tampoco es como nosotros, Balac. Nosotros mentimos, Él no. Nosotros cambiamos de parecer y nos echamos para atrás. Este Dios de Israel no. Nosotros hablamos y no hacemos, pero Él, cuando habla, siempre actúa. Nosotros decimos algo y no lo llevamos a cabo, pero este Dios siempre cumple sus promesas. En el pasado, Balac había logrado Balaam, emitir maldiciones y bendiciones con cierto éxito que me dio una reputación internacional, pero cuando llegué ante este Dios de Israel, me di cuenta que nada ni nadie puede revocar sus bendiciones ya establecidas. No puedo revertirlas. Al encontrarse con el Dios de Israel, Balaam se topó con los atributos divinos inquebrantables que jamás había visto en ningún otro Dios. Atributos como la omnipotencia que él destaca en sus oráculos, omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad. Es decir, que Dios no cambia, misericordia, amor, verdad, soberanía, santidad. Pero el atributo que más quiero resaltar es la fidelidad perfecta e inquebrantable de Dios. A.W. Tozer, uno de mis autores favoritos, dice acertadamente: todos los actos de Dios están en perfecto acuerdo con todos sus atributos. Ningún atributo contradice a otro, sino que todos armonizan entre sí y se unen en el infinito abismo del ser divino. Todo cuanto Dios hace está de acuerdo con todo cuanto Dios es, y ser y hacer son la misma cosa en Él. Qué palabras tan profundas. Cuando consideramos el carácter de Dios, encontramos una firmeza que no tiene paralelo ni comparación. Su fidelidad no es un atributo pasajero ni fluctuante, sino una característica definitoria y permanentemente eterna. Su fidelidad no es un mero aspecto de su personalidad, sino la esencia misma de quién es Él. Dios es fiel.
Esta fidelidad no depende de las circunstancias, ni está influenciada por nuestras acciones. Es constante, inquebrantable e incambiable. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo expresa así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, es decir, Él no puede dejar de ser quien realmente es. Dios es fiel. Oswald Chambers dijo una vez: no es nuestra confianza la que nos guarda, sino el Dios en quien confiamos, quien nos guarda. Vivimos en tiempos en los que hemos catapultado la fe por sí sola. Hemos puesto a la fe ciertas prerrogativas incongruentes y lógicas, como si la fe tuviera poder por sí misma, por sí sola. Hemos caído tan bajo en nuestros tiempos que hemos llegado a tener fe en la fe. Pero se trata de tener fe en Dios. Fe en el único que puede bendecir o maldecir. En el único que es perfectamente fiel. Y aunque esta fe sea del tamaño de un granito de mostaza, si está puesta en el Dios correcto, es más que suficiente. ¿No es esto un alivio? Nuestra confianza o nuestra seguridad no está en nuestra propia capacidad de confiar, sino en la fidelidad inquebrantable e infalible del Dios perfectamente fiel. Porque Dios no es como nosotros. ¡Qué buenas noticias! Él no cambia. Él no miente. Él no falla. Él sí cumple. Él no rompe sus promesas. Y por eso podemos confiar plenamente en Él. Dios es tan fiel que pudo revelar el atributo de su fidelidad incluso por medio de un profeta infiel y corrupto llamado Balaam. Confía tu pasado, tu presente y tu futuro a este Dios fiel. Y sé obediente a Él. Al Dios que tiene bendiciones establecidas para ti y los tuyos, para nosotros, para su iglesia. Por cierto, no debo omitir que la estrategia del perverso Balaam, al darse cuenta que no podría contra la infalible e inquebrantable fidelidad de Dios, fue entonces ir en contra de la falible y fallida fidelidad humana. Es decir, Balaam se topó con el Dios que es perfectamente fiel, que no revocaría sus bendiciones establecidas. Entonces volteó a ver hacia los israelitas y se dio cuenta: estos son una partida de infieles. Y como no pudo contra la fidelidad de Dios, fue contra la fidelidad de los israelitas. Cuando se percató de que no podía maldecirlos, entonces se propuso corromperlos para que fueran infieles a Dios. Sugirió que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres de Israel, invitándolos a participar en sus fiestas idólatras e inmorales. Desgraciadamente, después de pecar sexualmente con las mujeres moabitas, alrededor de 24,000 israelitas murieron a causa de una plaga. Esto no se debió a que la fidelidad de Dios fallara, sino que se debió a que la fidelidad de los seres humanos hacia Dios falló. Finalmente Israel fue debilitado, pero solo temporalmente. Esa generación no entraría a la tierra prometida, sino la siguiente. Pero Dios cumplió su promesa. Ellos llegaron y conquistaron la tierra prometida.
el deslumbrante Cristo glorificado le dice a la iglesia de Pérgamo al final del primer siglo, en el Apocalipsis, pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Ahora, hago una pausa acá. La doctrina de Balaam, más que un tratado doctrinal, es una metodología corrupta, llena de codicia, que corrompe a las personas. Vean lo que dice Jesucristo glorificado. El que enseñó a Balac, rey de los moabitas, a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Balaam es un ícono, un emblema de prácticas que continúan en el presente en la iglesia cristiana. La lección que todo esto nos deja es que nuestra mejor respuesta a la fidelidad inquebrantable de Dios es nuestra fidelidad hacia Él. Esto implica que seamos obedientes a su voluntad, mandamientos y preceptos, que vivamos de acuerdo a las bendiciones establecidas de Dios para nosotros. Él permanece fiel, pero nuestra infidelidad tiene consecuencias, a veces demasiado severas. Sin embargo, confiamos en que esa fidelidad en algún momento, en nuestro punto más bajo, volverá a alcanzarnos y nos sanará y nos hará volver a caminar en su voluntad. Quiero invitarles a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es verdad. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy, Señor, nuestros ojos han sido abiertos. Gracias por hablarnos a través de esta historia que tiene alrededor de 3.500 años de haber sucedido. Gracias por esos principios que podemos aplicar hoy. Gracias por hacernos ver que las falsificaciones espirituales son una estafa demasiado costosa y engañosa. Que no hay nadie que pueda provocar tu bendición sobre nosotros, porque tus bendiciones ya han sido establecidas. Padre, tú nos has bendecido en Cristo con toda bendición en las regiones celestiales. La bendición que nos has dado es total y está establecida. Ningún falso profeta, ningún falso maestro puede provocar la bendición de Dios sobre nosotros, porque ya es nuestra realidad. Como ninguna persona puede decir una maldición sobre nosotros que pueda tener efecto, sea esta quien sea, un brujo, un hechicero, un falso apóstol. Señor, hoy descansamos en que tú nos has bendecido. Ayúdanos a vivir a la altura de esas bendiciones, que podamos responder a tu fidelidad perfecta con nuestra fidelidad, que podamos ser obedientes a ti, a tus mandamientos y preceptos, que podamos honrarte, Señor, porque ciertamente nuestra infidelidad trae graves consecuencias, pero de una manera u otra nos volvemos a encontrar con tu fidelidad, que nos rescata, nos levanta, nos sana y nos restaura. Por eso, Señor, siendo infiel, vengo a ti a decirte: ayúdame, Señor, a serte fiel, a responder a tu fidelidad perfecta con mi obediencia a ti
Señor, si alguno de nosotros ha vivido engañado por muchos años, por maldiciones, conjuros, hechizos, brujerías, que cree le han afectado. Señor, lo cierto es que en el mundo tendríamos aflicción, pero en ti, Señor, podemos tener confianza porque tú has vencido al mundo. No permitas que nuestras aflicciones, Señor, las asociemos supersticiosamente con maldiciones que hayamos recibido de cualquier ser humano que no tiene ningún poder ni efecto sobre nosotros. Que podamos, Señor, recordar que solo tú, Dios, eres soberano. Que solo tú bendices y alguien es bendito. Y que solo tú maldices y alguien es maldito. No hay ser humano que tenga la capacidad ni el poder de provocar nuestra bendición ni de maldecirnos. Eres solo tú la fuente. Por eso en ti ponemos nuestra confianza, Señor. Te agradecemos porque por tu bondad no hemos sido consumidos, porque tus misericordias se han renovado cada mañana, y grande en cada día de nuestra historia es tu fidelidad. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Quiero hablar contigo, mi mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo. Confiesa con tus labios y cree con tu corazón y dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiar mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Transfórmame, Señor, cámbiame tú. Te entrego mi vida por completo. Úsame. No quiero servir más al pecado. Quiero servirte a ti, Dios soberano. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Tu nombre, Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.